Bienvenidas y bienvenidos a Factor Experta, elevando el estándar del poder femenino, un espacio donde democratizamos el conocimiento a través de nuestras expertas, especialistas y líderes sin filtro, porque cuando una mujer comparte, el mundo se transforma. Yo soy Iris Cureño, cofundadora de GESPA, y hoy nos acompaña la doctora Elsa Peña, especialista en temas sociales, así como también nuestra host que ustedes ya conocen, Adriana Guzmán. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí con ustedes, ya en nuestro tercer capítulo de Factor Experta. Y yo estoy muy emocionada y no quiero demorarme tanto en presentar a la doctora Elsa, que tiene una trayectoria increíble, y yo solamente les platicaré un poquito para que ya se pueda presentar con nosotros. La doctora Elsa tiene una trayectoria profesional de más de 40 años de experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas con un enfoque en derechos humanos, equidad de género, inclusión de pueblos indígenas y sostenibilidad ambiental. Su formación académica en antropología y geografía le han permitido forjar una trayectoria profesional en la gestión intercultural, la administración pública y la incidencia en la legislación social. Además, ha trabajado para instituciones públicas como CONAFOR, CFE, INI, INE y organizaciones civiles y organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y AFD, con un enfoque siempre interseccional y territorial. Es una experta actualmente que facilita los procesos participativos y promueve desde su trinchera la equidad de género y las políticas públicas con perspectiva de género. Muchas gracias por estar aquí hoy, doctora. Y gracias, Iris. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, pues el gusto es mío. Desde hace tiempo las estoy siguiendo porque desde que se dieron de alta en la página del Facebook, me ha gustado mucho estar leyendo lo que comparten ustedes. Me gustan los programas que van detonando, me gusta que estén metidas en esta parte de tutorías también para que las chicas jóvenes, sobre todo con la especialidad de ingeniería, vayan siendo sensibilizadas en cuanto a que son carreras en donde ellas pueden actuar y que sí pueden. Entonces, para mí es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, doctora. Bueno, yo solo quiero comentar que Elsa ahorita no se encuentra en México, tuvimos que hacer una sesión híbrida, se encuentra en Lyon, Francia. Saludos, Elsa, también desde acá en México, y muchas gracias por compartir este espacio, aún con la distancia. No, gracias a ustedes, Aquí estamos desde Lyon con el gusto de armar este equipo de mujeres. Gracias. Pues perfecto, y espero que nos quede muy bien a la hora de la edición el hacer nuestro primer capítulo híbrido para que también se vea el compromiso del proyecto de Factor Experta que surge desde GESPA para romper las fronteras en cuanto a espacio y pues por qué no tiempo, ya que ahorita tenemos una diferencia de horas importante, entonces pues hay que darle a nuestra charla. Me gustaría que nos contaras un poco de tu historia, de cómo esa formación de 40 años se puede de pronto leer en un minuto, pero que nos cuentes una experiencia que te haya marcado al inicio de tu carrera, también que nos platiques un poco de qué te motivó a a estudiar antropología, y cómo de ese estudio se fueron desagregando tus otros intereses. Nos gustaría que nos platicaras un poquito a la audiencia sobre eso. Claro que sí, pues un gusto comentarlo con ustedes. Creo que en realidad aquí tengo que destacar la importancia de mi padre y su trabajo como ingeniero civil en las comunidades, y que además yo debo comentar que nosotras fuimos 5 mujeres. O sea, mi papá siempre se preocupó porque las 5 tuviéramos una carrera, estudiáramos. Y estamos hablando de que nosotras nacimos en 1950 al 55, 57, ¿no? Y tener un padre con esa mentalidad yo creo que fue sumamente importante, porque nos impulsó para que todas tuviéramos una formación, que nos graduásemos, y en mi caso sí fue muy importante que me invitara a sus recorridos de campo, ¿no? Él iba, por ejemplo, a llevar agua potable a alguna comunidad y nos llevaba a las 3 niñas mayores, tendríamos 7, 8, 9 años, y andábamos con él en un jeep y nos iba explicando por qué era importante estar trabajando con las comunidades y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que él influyó muchísimo, ¿no? Y además esa manera de ver el mundo rural y de comprometerse con el mundo rural fue algo que para mí fue muy importante, que yo me definiera por la antropología. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? Luego ya entro a la Escuela Nacional de Antropología, y la verdad que a mí me toca, no quiero hablar mal de ningún equipo de antropólogos, porque
cada etapa ha sido muy importante, ¿no? Pero a mí me tocaron los que podemos decir son íconos de la antropología mexicana, ¿no? En los tiempos de Arturo Barman, Bonfil, Paul Kirchhoff, ya yo sé que ahora los compañeros de la escuela de antropología pues sí saben de ellos a través de sus libros y demás, pero a mí me tocó tener clases con ellos presenciales. En lo que era la escuela de antropología estaba en el Museo Nacional de Antropología, lo cual le daba un espacio, un contexto muy, muy, muy agradable, ¿no? Porque, bueno, llegábamos ahí a ese museo, pero nuestra escuela estaba en la parte de arriba, entonces vivíamos dentro de lo que es la antropología mexicana, ¿no? Y con, pues, grandes maestros, ¿no? Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver en mi formación y la formación de antropólogos y antropólogas de mi época, ¿no? Porque, bueno, fueron condiciones muy específicas de los años 70 que nos tocó esta educación en la ENA. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver en cómo nos definimos nosotros, ¿no? Esa es la parte, digamos, inicial. Pues excelente, Elsa. Entonces, desde tu formación, bueno, desde tu niñez, empieza a sentir este interés en descubrir como toda la historia de qué hay detrás, ¿no? O sea, entiendo que un poco el enfoque de comunidad viene entonces de tu padre, pero también el descubrir la historia de la humanidad, pues viene a acabar de abocarse en lo que sería la antropología. Y recuerdo que tienes un estudio en etnografía del poder. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito de cómo desarrollas ese estudio y cómo crees que ese enfoque se debería de seguir utilizando o se debería de seguir permeando hoy en día, por ejemplo, en las diferentes industrias, en las oficinas, en las escuelas, también como lo comentabas, por ejemplo, en las facultades, ¿no?, universitarias, tener esta conciencia de las relaciones y el poder. Pues yo creo que obedece a la misma situación. Cuando comienzo a trabajar en el mundo académico, ¿sí? Con Enrique Florescano, haciendo bibliografías históricas, ¿no? Y después en el CIESAS también, pues mucho dentro de lo que era la investigación per se. Pero a mí eso no me llenaba, ¿no? Porque yo veía que mis compañeros y yo nada más hacíamos investigación para nosotros mismos, ¿no? O sea, nadie nos leía. Y en realidad yo creo que muchas veces a estos investigadores nadie los lee. O sea, no quiero decir nadie en todo el mundo, pero sí se leen entre ellos, se publican entre ellos, se critican entre ellos. Pero en realidad todo ese avance científico, antropológico, no trasciende, no se aplica, ¿no? Sino que se queda en la discusión de ellos mismos y se echan porras y se dan puntos porque ya publicaron 3 libros más y demás. Entonces, esa parte a mí no me gustaba. Se me hacía sumamente cansada, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice fue, sí, terminé de hacer mi tesis dentro del CIESAS, en ese mundo académico, pero afortunadamente se estaba abriendo un área que nosotros en esa época le llamamos antropología aplicada. Yo sé que ahora se le llama de otra manera, ¿no? Bueno, ya sea en Francia le dicen de una manera y en México le dicen de otra, pero tiene que ver con el dejar de hacer antropología nada más como una cuestión académica teórica, ¿no? Sino que trabajar ya para la gente. O sea, si yo soy antropóloga, yo quiero trabajar para, o sea, que mis estudios sirvan para algo, ¿no? Que si voy a una comunidad y trabajo con alguien, que mis estudios se apliquen, ¿no? Que tengan algún sentido. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Fue justamente con el doctor Barman que se empezó a conformar un grupo que se salía de la academia para irse hacia las instituciones, para hacer una antropología, digamos, aplicada, ¿no? Entonces, unas compañeras se fueron para lo que era la reforma agraria, que ahora ya se llama de otra manera, y otras caminaron hacia el Instituto Nacional Indigenista con Arturo Barman, y fue donde yo también me sumé al trabajo con lo que era en el INI, en esa época, ¿no? Que era el trabajo con población indígena. Entonces, esa parte es, yo creo que muy importante. Pero aquí también deberíamos de tomar en cuenta el avance de la antropología, ¿no? Porque, bueno, mi manera de pensar, mi manera de caminar no es así como que yo sola voy generando, ¿no? Sino que son las corrientes antropológicas en México que van dando pie a que antropólogos y antropólogas demos estos pasos, ¿no?
Entonces, cuando nos estábamos cuestionando por qué tenemos que seguir en la academia y por qué tenemos que seguir discutiendo entre nosotros todos los lunes, ¿no? Y que vengo a que me critiques y que yo te critico, ¿por qué no comenzamos a hacer cosas que le sirvan a la sociedad, ¿verdad? Entonces, fue ahí, yo creo que ese grupo fue detonador de muchos procesos, ¿no? Entonces, en mi caso, nos vamos al Instituto Nacional Indigenista y empezamos a trabajar ahí bajo el esquema del viejo INI. Ese viejo INI, ¿qué hacía? Pues tenía una visión muy paternalista, ¿no? Dijéramos. ¿Por qué? Porque no dejaba que las poblaciones se expresaran, sino que el INI decía, esta pobre población necesito llevarle agua, ¿no? Y ya la institución definía cómo le iba a llevar agua, cuántos millones iba a destinar, a qué casas iba a llegar. O sea, desde la institución se definía ese trabajo y ese apoyo, porque era un apoyo, ¿no? Sumamente paternalista. Entonces, los primeros años con el INI fueron eso, ¿no? Estar llevando, sí, digamos que había una conciencia de llevar desarrollo hacia las poblaciones, pero nunca se estaba escuchando a estas poblaciones, ¿no? Sino que te traigo esto porque te hace falta, ¿no? Entonces, por ahí va, yo creo, este cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver en la manera en que yo también empiezo a reflexionar cómo tiene que actuarse, y no solo soy yo, ¿no? Sino todo un equipo que empezamos a trabajar ya de otra manera, ¿no? Entonces, creo que por ahí va ese primer paso, ¿no? Y que sí quiero reconocer que no lo doy sola, ¿no? Sino que lo damos un equipo, y sí, es notable. Antropólogas, ¿no? Antonieta Gallat fue la primera que se fue a la reforma agraria justamente para tratar de transformar esa forma de actuar. ¿Sí? Muchas gracias, Elsa. Con esto que compartes me queda una idea que comúnmente cuando tenemos la oportunidad de participar con comunidades que viven un contexto diferente al nuestro, nos empeñamos en llevarles lo que creemos desde nuestras necesidades y desde nuestras vivencias, lo que creemos que les hace falta, ¿no? Por ejemplo, yo soy de un pueblo y recuerdo que fue un boom cuando les llevaron la telefonía celular y creían que en ese momento eso era lo que necesitaban, ¿no? Que necesitaban una antena de celular, cuando en realidad había N cantidad de cosas. Hoy en día las vialidades para acceder al pueblo siguen sin ser dignas, siguen sin tener un transporte seguro, y aún así en ese momento, hace unos 10 años me parece, decidieron que lo más importante era que tuvieran acceso a un teléfono celular. Sin duda ayuda, y sin duda hay personas que han sabido sacarle provecho, que han montado negocios gracias a ello, pero sigue siendo bajo nuestra óptica que tratamos de ayudar a esas comunidades rurales y desde un enfoque incluso lo llamamos social, cuando en realidad no mejoramos en nada su sociedad, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras por esto mismo cómo es que el rigor técnico y toda la expertise científica que te da tu formación en la ENA se puede conjuntar con la sensibilidad social de manera armoniosa, y cuál es un reto que tú recuerdes, una experiencia que tuviste muy palpable de este suceso, de esta conjunción. Sí, yo creo que es fundamental pensar, me quedé en el momento que yo me voy al INI, este INI que era sumamente paternalista, ¿no? Que digamos que buscaba hacer el bien, ¿no? No podemos decir que tenía algo malo. Lo que estaba malo era el enfoque, ¿no? O sea, yo pienso desde mi mundo cómo te voy a mejorar a ti. Pero en eso se vino el levantamiento armado del ZLN en 1994. Y para mí fue sumamente importante estar justamente trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Porque tenía en esa época a nuestro coordinador, que era Carlos Solalupe, la verdad, increíble, ¿no? Como antropólogo. Y me gustó muchísimo porque en ese momento el INI se empieza a resquebrajar, ¿no? Nadie sabía qué hacer, porque justamente lo que se estaba cuestionando en México, aparte de que se estaba dando la lucha armada, ¿no? Se estaba bombardeando pueblos indígenas en Chiapas y toda esta lucha que se estaba dando, pero el INI estaba realmente así, tratando de definir qué iba a hacer. No podemos seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque es justamente eso lo que está cuestionando el ZLN, ¿no? Y Carlos Sola nos dijo en una reunión nacional, nos juntó a todos los que estábamos trabajando dentro de su equipo, que éramos los representantes justamente de atención a culturas indígenas, y nos dijo: a partir de este momento, el Instituto Nacional Indigenista no va a hacer nada si no se lo está demandando un pueblo. Dice, se para todas las obras, se cambia toda la visión. Que aprendan a solicitar.
les vamos a dar la formación para que sepan cómo venir a pedir, pero no vamos a pensar ya por ellos. Si ellos tienen una necesidad, que lo demanden, ¿no? Entonces ya se vino todo un proceso en donde nosotros, que antes estábamos ahí inventando la manera de armarles propuestas y demás, lo que hicimos fue comenzar a trabajar con población indígena para dotarlos de sus derechos. Esto tiene que ver con la evolución también a nivel mundial, porque ya se estaba dando un reconocimiento a partir de los acuerdos de Barbados a las poblaciones indígenas, ¿no? Se les estaba dando la voz y se estaba trabajando sobre sus derechos a nivel internacional. Entonces, justamente se armó toda una tarea en donde el Instituto Nacional Indigenista de esa época, independientemente que se estuviera transformando y que se desbarató, dijéramos, la tarea fue dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas a todas las poblaciones indígenas. Porque si no conoces tus derechos, ¿cómo vas a venir a solicitarme algo, no? Entonces, nos dedicamos justamente a difundir los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, nuestra tarea fue, a partir de ese momento, agendar reuniones con población indígena para llevarles, por un lado, impresos con dibujitos y demás, porque mucha gente pues no entendía el español, ¿no? Pero llevarles los cuadernillos sobre sus derechos, ¿no? Entonces, fue darles totalmente la vuelta, ¿no? Para que ya no voy frente a ti. Ahora, si tú me llamas, voy. Si no me solicitas, no voy. Entonces yo creo que fue un momento muy importante. Y otro muy importante fue también en la Tarahumara. Allá hay un personaje muy, muy interesante que nos ayudó mucho a reflexionar. Y le dicen, se llama Macawi, ¿no? O sea, su nombre es otro, pero se le dice Macawi porque además canta, ¿no? Él siempre ha cuestionado que vayamos a pensar por ellos. Dice, ¿por qué vienen aquí a la Tarahumara a decir que vivimos en extrema pobreza y que necesitamos una serie de cuestiones que ustedes tienen en la ciudad? Dice, deberían de entender que nosotros somos felices aquí. Cuando nosotros necesitemos algo, nos vamos a ir a buscar. Pero nosotros aquí tenemos todo. Tenemos las plantitas que nos curan, tenemos a los árboles, tenemos el río. Y ellos siempre han estado agradeciendo a su Dios, ¿no? A Owidiwame, le llaman. Entonces, no vengan a pensar por nosotros. Mejor estén atentos a cuando nos acercamos y les pedimos apoyo para alguna situación, ¿no? Por ejemplo, porque hay un preso de nuestro pueblo y necesitamos a sus abogados, ¿no? Porque hay áreas que nosotros no sabemos manejar. Pero para todo lo demás, no piensen por nosotros, ¿sí? Y eso le da totalmente la vuelta a toda la visión y cómo se trabaja. Los hitos en campo ya nos permiten entender un poco el enfoque de compromiso social que tú empiezas a adquirir. Y se me hace muy interesante el tema del cambio de paradigma que surge en el INI, porque al final, hoy en día siguen existiendo estructuras muy antañas, estructuras que en cuanto a organizaciones que se han vuelto obsoletas porque no se han ido renovando conforme las demandas sociales, tecnológicas, incluso ambientales hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría entender un poco que si aplicáramos esta mirada que se tuvo en ese momento en el INI, lo que fue permeando en tu formación profesional, ¿cuál sería el primer hábito que se debería desaprender como líder para humanizar la jerarquización o para humanizar la organización? El hábito que tendríamos que desaprender. Pues yo creo que es el poder, ¿no? Nosotros siempre el poder lo controlamos desde nuestra visión urbanita, desde nuestra visión universitaria, ¿no? En nuestro caso, dijéramos, ¿no? Pero sí son esas estructuras de poder de las instituciones, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que se tendría que desaprender, desbaratar y reajustar. Porque no tenemos por qué seguir ejerciendo desde nuestra escala de poder. Entonces, porque esta escala de poder reproduce muchísimas cosas que no deberían de estarse reproduciendo, ¿no? Desde, pues como mujeres, ¿no? La parte esta patriarcal, ¿no? Que se reproduce en todas las instituciones, ¿no? Si bien se ha dado la batalla desde 2011 más o menos, que entró todos estos cambios a la Constitución para lo que son los derechos humanos y que se incluyeron ya puntos muy específicos en la Constitución en cuanto a igualdad, no discriminación, todo esto, pero hay muchísimo que trabajar en cuanto a ese poder, ¿no? Porque son esas estructuras de poder las que no nos dejan actuar como
con nuestra sensibilidad y con esa espontaneidad que deberíamos de trabajar, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí en CFE, pues tratábamos de romper estos esquemas de poder, ¿no? Y más bien dependía de que el jefe tuviera la sensibilidad para dejarnos actuar, porque la verdad es que hay muchas personas que no te dejan trabajar de esta manera, en donde tú puedas empezar a romper estos sistemas controladores y con tanto poder, ¿no? Y se sigue definiendo. Nosotros lo veíamos pues hace un par de años en CFE, ¿no? Vamos a llevar las nuevas líneas y los nuevos programas para conectar tales comunidades, pero no era desde el punto de vista de que tales comunidades nos están pidiendo la energía eléctrica, sino que era en este gran mapa de CFE donde nos hace falta cubrir, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Yo creo que es una cuestión de poder lo que tendríamos que estar trabajando para dar la vuelta, ¿no? Y tener esa sensibilidad. Okay. Y que gracias, Elsa, justamente esa parte de las estructuras rígidas que podemos encontrar en cantidad en toda incluso en la parte de trayectoria que participaste, pero también hoy en día aún existe demasiadas en México. Pero me gustaría saber si existe algún tipo de métrica con la cual puedas evaluar o medir si una organización está deshumanizada o está perdiendo este grado de perspectiva humana con sus trabajadores, sus políticas y sus mismos objetivos de organización. ¿Existe esta métrica? Yo creo que nosotros lo conozcamos aquí en México, creo que no, pero de lo que pude ver, como siempre, ¿no? Con las instancias financieras internacionales, ellos sí están tratando de medirlo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la sensibilidad que trae AFD en cuanto a cómo se está trabajando, qué tanto estás escuchando dijéramos, a los actores con los cuales estás trabajando. AFD sí lo está tratando de medir, ¿no? Y de donde yo entiendo también el Banco Mundial lo está haciendo, ¿no? Entonces, así como que a nivel México no conozco que nadie lo esté trabajando, ¿no? Creo que sería algo muy interesante que lo pudiéramos detonar y tal vez detonar para trabajar justamente con AFD, donde han sido más cercanos con nosotros y traen la sensibilidad de género y demás. Tal vez tratar de proponérselos, porque sería muy bueno si pudiéramos estar trabajando esa parte, ¿no? Lo más a lo que se ha llegado, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con el Banco Mundial en el 2007 más o menos, cuando ingresé a la Comisión Nacional Forestal, y ellos hacen una evaluación de impacto más o menos a los 5 años del proyecto, ¿no? Y tratan de hacer estas mediciones, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde la institución tomó en cuenta las necesidades y la participación de la población, y no solo de la población en general, sino la participación de hombres, de mujeres, de jóvenes y ancianos, ¿no? Entonces, son las instancias internacionales las que lo están haciendo. Y yo creo que una propuesta de este tipo sería genial, ¿no? Si lo pudiéramos armar como propuesta y presentárselas, creo que sería muy bueno, ¿no? Como para empezar ya a sugerir, porque bueno, ¿qué se sugiere a partir de esa propuesta? Pues la capacitación, ¿no? Entonces, para que no sigas trabajando de esa manera que necesitas, pues te tengo un programa de formación, sensibilización y demás, ¿no? Entonces, pues eso sería, ¿no? Lo que conozco es extranjero y no es mexicano. Pues ojo aquí para GESPA, que ya tienen otro nicho de negocio. Bastante importante el ir... lo que me encanta de la trayectoria de Elsa es esta fusión entre la parte que nosotras aquí discutíamos, entre traer solamente ingenieras, expertas en temas de energía, electromovilidad, pero yo les dije que les iba a traer a alguien con una visión humanista, yo les dije que teníamos que tener perfiles sociales, porque al final toda esta multidisciplinariedad es lo que logra que los proyectos sean exitosos, rentables y sostenibles a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues esto me encanta de tu trayectoria, Elsa, y ya un poquito para ir cerrando, me gustaría escuchar tu visión como en liderazgo femenino que has enfrentado en las diferentes posiciones que has tenido, y también pues por las fechas que nos comentabas que estuviste estudiando, que después posteriormente egresaste y tuviste que acceder a un empleo, si en algún momento llegaste a sentir que, la verdad desconozco si la antropología es una carrera vista solamente para hombres,
pero sí existe todavía ese rigor de decir, no, pues que mayormente eran hombres o no. Y si te enfrentaste a una situación, por decirlo de algún modo, de discriminación por ser mujer en tu carrera o posteriormente en tu experiencia profesional que nos quieras contar. Ok. Afortunadamente la antropología no ha sido masculina, ¿no? Digamos que desde sus inicios ha incluido a las mujeres, ¿no? Tenemos grandes antropólogas, Margaret Mead, e incluso cuando surge los 7 magníficos famosos de la antropología, ahí tenemos a Margarita Nolasco, tenemos a la esposa de Guillermo, a Beatriz. Ella perdió su nombre de soltera porque, bueno, se puso siempre de Bonfil como se estilaba, ¿verdad? Y además no era para menos, era la esposa de Guillermo Bonfil, ¿verdad? Entonces, pero tenemos mujeres antropólogas muy buenas también desde los inicios, ¿no? Entonces, no es una carrera que haya sido masculina, ¿no? Sino que siempre integró mujeres y mujeres muy, muy buenas, mujeres luchadoras, digamos, mujeres líderes muy fuertes. Y a mí me tocó una escuela de antropología que recibió a hombres y mujeres que venían de luchas en América del Sur, ¿no? O sea, realmente líderes perseguidas por gobiernos y que se habían venido a refugiar a México, ¿no? Entonces, una visión muy rica, muy comprometida de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, digamos que esa parte no la tiene la antropología, ¿no? Sino que es inclusiva desde sus orígenes. Teníamos compañeros que venían de comunidades indígenas, ¿no? Panameños, salvadoreños, guatemaltecos, que eran indígenas y estaban estudiando antropología, lingüística. Entonces, ha sido inclusiva todo el tiempo, ¿no? Pero algo que a mí me marcó mucho y que en alguna etapa lo he platicado, es cuando estaba yo precisamente en la Comisión Nacional Forestal, en la CONAFOR, y me tocó justamente el periodo de los gobiernos panistas. Ahí tenían un proceso de selección muy bueno, ¿no? El Servicio Universal de Carrera, porque antes, pues, los gobiernos anteriores, priistas, todos, pues, ¿cómo armaban sus equipos? Pues con el amiguismo, ¿verdad? Es mi amigo, lo traigo a trabajar aquí, va a ser muy buen jefe, o sea, lo que sea. Y aquí se estructura, de alguna manera, el Servicio Universal de Carrera. Y se hace con toda la buena voluntad, ¿verdad? Entonces tenía varias, la forma en que trabajaba era que tú podías participar, digamos que en línea, te metías a una plataforma en donde te dabas de alta, creo que todavía existe, pero fue cambiando con los años. Y veías que había unas plazas en donde podías concursar. Pero bueno, la CONAFOR, pues, o sea, el sector de silvícola en México, los egresados de Chapingo, pues es profundamente población masculina. Conozco una ingeniera forestal muy buena, pero todos los demás han sido básicamente hombres. No quiero decir que como técnicos no sean buenos, son buenísimos, ¿no? Y los combatientes y todo lo que tiene la CONAFOR son muy buenos, pero es una estructura masculina. Y justamente a mí me interesó concursar una plaza en una subgerencia. Y me metí. Bueno, mandé primero mi documentación y va uno pasando filtros. Ya cuando te llaman a aplicar directamente en las computadoras, en las oficinas, es porque tienes que resolver varios exámenes, ¿no? Entonces, primero resuelves el examen técnico para ver si tienes los conocimientos. Pues en eso yo estaba perfecta, tenía todos los conocimientos, ¿no? Después había otro examen como de estrategia y liderazgo. Bueno, ahí no estoy muy segura de que haya estado yo al 100 como para ser definitivamente digna del puesto, ¿verdad? Y algo que era realmente muy fuerte para nosotras como mujeres es que hay los exámenes psicosociales que te aplicaban, ¿no? O sea, eran exámenes psicométricos para ver cómo pensabas, cómo actuabas en el entorno doméstico, cómo actuabas tú como persona, qué pensabas y cómo actuabas en el entorno laboral, ¿no? Pero esto estaba definido totalmente con una estructura donde se estaba priorizando al hombre. ¿Por qué? Porque se veía al hombre en una situación de competencia, que no iba a dejar su trabajo porque el niño estaba llorando o estaba enfermo, ¿no? Sino que el hombre siempre iba a estar al frente, ¿no? Y además su liderazgo autoritario, vertical. No había nada de ¿cómo están compañeros, compañeras? ¿Por dónde le damos? No. Todo es vertical ahí, ¿no? Entonces, cuando te aplican esos exámenes con la computadora,
yo llego primero así toda linda, sonriente, ingenua, y contesto pues como yo, ¿no? Soy Elsa, soy mamá de 2 niños, ¿qué haces los viernes en la tarde? Pues me voy a ver a mis hijos, trato de llevarlos al parque, aunque sea que jueguen fútbol, no sé, ese tipo de situaciones. Así contesté y fui rechazada. Afortunadamente no hubo nadie que se quedara con la plaza, entonces vino la segunda convocatoria. Y aquí tuve una compañera que me asesoró, que ella había entendido precisamente de qué se trataba pasar los exámenes ahí, una española, y que tenía toda la formación feminista. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que para pasar los exámenes tienes que pensar como hombre y actuar como hombre. No vas a pasar nunca el examen siendo tú. Entonces empezó a trabajar conmigo porque desde el examen de liderazgo tú tienes que ir definiendo con esa mentalidad, ¿sí? El liderazgo, como ellos lo estaban entendiendo en ese momento, autoritario, ¿no? O sea, ha cambiado mucho a la fecha, pero en ese momento era totalmente autoritario. Y si tu jefe te ordena, te cuadras y lo haces. No puedes respingar, responder, proponer, no, lo haces, ¿no? Entonces ella me ayudó mucho a prepararme y fue un trabajo muy fuerte, porque para ganar una plaza tienes que dejar de ser tú y ponerte en los zapatos de un ingeniero forestal y responder de tal manera. Entonces, bueno, ya la pregunta era, ¿qué te gusta? ¿Qué deporte te gusta? Me gusta mucho el fútbol americano y me encanta el béisbol, ¿verdad? ¿Qué haces los viernes en las tardes que sales del trabajo? Me voy con los compañeros a tomar una cerveza y la paso muy bien con ellos, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas que no correspondían a mí, sino que se esperaba que yo respondiera así. Y respondiendo de esa manera, me gané la plaza. Pero en el 2011, como les decía, cuando entran todas estas modificaciones legales en cuanto a derechos humanos, empieza a entrar todo el trabajo de género. Y yo estando en esa plaza, en ese puesto, empecé a trabajar las capacitaciones justamente al equipo de ingenieros forestales sobre género. Y empezamos a modificar las reglas de operación para incluir a las mujeres, que en ese momento no participaban, porque bueno, los derechos forestales y de la tierra son de los hombres, no son de las mujeres. Entonces empezó a dar todo ese trabajo, y yo sé que a la fecha, cuando menos sus exámenes en línea ya traen una perspectiva de género, ¿no? Ya más inclusiva, ya que al final en la entrevista personalizada se defina por el señor, pues ya es otra cosa. Pero cuando menos lo que se permea a través de la computadora, como que ya trae esta parte de inclusión, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy fuerte, ¿no? Y me gusta mucho compartirlo porque en realidad, cómo está cargada la información de la computadora que te va a eliminar o que te va a aceptar. Creo que es importante. Ahora entiendo por qué no me quedé en algunas posiciones. Creo que no había escuchado esto, pero yo creo que ciertamente han cambiado un poco los modelos de selección, al menos en el sector gubernamental o institucional. Y sin duda, pues el reto que nos toca a las mujeres es plantarnos a pesar de ello, y retomaste mucho, me recordaste mucho las palabras que nos contaban las fundadoras de GESPA en el primer capítulo, porque decían, me tuve que inventar a otra personalidad o ser otra persona para mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces tú hoy nos remontas a lo mismo, nos cuentas que tuviste que contestar desde otras fibras, desde ser alguien más que no te representa, para poder sortear a este nuevo puesto, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha cambiado muy poco, y aparte me gusta que el tipo de respuestas, ¿no? De que tú ibas con tus hijos al parque por una tarde, era algo que no era apto para un puesto de sugerencia. Sin embargo, el irte después del trabajo con tus compañeros de trabajo a tomar unas cervezas es algo que sí puede validar cierto poder o cierta autoridad. Es curioso cómo se mide, pero y también me gustaría que nos contaras un poco más de ti, ya en esa perspectiva de ser madre de 2 hijos, con una trayectoria de 40 años, con una amplia experiencia, con gran reconocimiento en el sector en el que tú ejerces. ¿Cómo se logra eso? Y pues también qué papel jugó, por ejemplo, tu esposo, pero que nos cuentes un poquito de esa parte de Elsa mamá. Pues mira, la verdad es que cuando menos a mi generación y a la que sigue, sí nos tocó algo bastante complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajos, pues tenías que ver qué hacías con tus niños a mediodía, los recogías tú o si pasaba alguien por ellos y se los llevaba, por ejemplo, en mi caso, se los llevaba mi hermana,
para llevarlos a comer, a que hicieran las tareas y demás, porque pues tú tienes que cumplir tus horarios, ¿no? Incluso había un compañero en la CONAFOR precisamente que era muy mal visto porque su esposa estaba trabajando en esos tiempos en un invernadero afuera de la ciudad de Guadalajara. Bueno, la CONAFOR está ahí en Zapopan. Ella tenía que irse fuera durante el día y regresaba de noche. Él tiene 3 niñas, ¿no? Entonces, él vivía lo mismo que nosotras. Era igual que nosotros, a mediodía tenía que ir por sus 3 niñas y llevárselas y tenerlas literalmente debajo del escritorio, porque eso hacías con los niños cuando no tenías quien te los cuidara, ¿no? Entonces iba por las niñas y las tenía debajo del escritorio ahí con muñequitos, con cuentitos, con lo que sea. Y la verdad lo maltrataban, lo trataban muy mal, porque estaba en una reunión, además un experto en captura de carbono, un ingeniero buenísimo, pero pues tenía el detalle de que se tenía que hacer cargo de sus niñas, ¿no? Entonces era así de que tengo que salir. ¿A qué hora regresas? Pues calculo que en 2 horas, ¿no? El tiempo en que voy por las niñas a la escuela, les doy de comer y las traigo y las meto debajo del escritorio para volverme a integrar a la junta, ¿no? Entonces era muy criticado, ¿no? Y pues obviamente para uno eso fue siempre, ¿no? Siempre tenías que ver quién te los iba a cuidar, quién te los iba a alimentar, quién iba a estar toda la tarde, porque tú tenías que regresar, porque no te podías quedar en tu casa en las tardes, ¿no? Sino que todo el tiempo tenías que estar sentada en tu lugar, y hasta la fecha. Mis compañeras, excompañeras que trabajan en la CONAFOR entran de 9 a 7 de la noche, ¿no? Y los niños y las niñas, pues los ven las vecinas, la abuelita, quien se pueda, porque ellas no pueden estarlos atendiendo, ¿no? Entonces, esa es una realidad todavía a la fecha, ¿no? En todos esos sectores. No puedes congeniarlo, ¿no? O haces una cosa o haces la otra, ¿no? Entonces, sí, eso es muy complicado, fue muy complicado, ¿no? Y yo creo que pues es algo que todavía va a tomar mucho tiempo en que se solucione, ¿no? Yo lo veía todavía en CFE, cómo llegaban las camionetas por las compañeras con sus bebitos y los iban a dejar a la guardería y luego regresaban, pero pues ya era muy tarde cuando estaba regresando la camioneta con la bebé y la compañera estaba recibiendo a su bebita a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, esto sigue siendo en todas las instancias de gobierno en México, ¿no? Y claro que cuando estás en una ONG, pues es un poquito más flexible, pero no tanto, ¿eh? A mí me tocó trabajar con ONGs y era un poco la misma situación, ¿no? Tenía que llevarme a mi hijo después de la escuela y llevarlo ahí junto a mí y entretenerlo ahí hasta la hora de la salida, ¿no? Porque tienes un horario y tienes que cumplir. Entonces, pues es muy complicado, ¿eh? Para nosotras como mujeres, como mamás. Bueno, Elsa, muy interesante todo lo que nos comentas. Creo que se necesita hacer muchos cambios de paradigma si queremos realmente incluir a mujeres en el campo laboral, ¿no? Independientemente de la profesión, yo creo que hay estructuras muy rígidas que no permiten tanto a los hombres ejercer una paternidad presente, como también mujeres que puedan disfrutar de su paternidad, ¿no? Y uno no está excluido con la otra, puesto que hay personas muy capaces. Sin embargo, hay veces que nos tenemos que dividir en muchos cachitos para poder atender tantas responsabilidades que también se tienen, ¿no? Pero creo que esto va a ir poco a poco. Es parte de la lucha feminista de ir incluyendo ambos géneros en el ambiente laboral. Sí. Tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, tarde que temprano, a lo mejor va a tardar un poco, pero sí tiene que ir cambiando todas las modalidades en las cuales uno ejerce la profesión, ¿no? En algún espacio. Estoy muy contenta, te conozco ya desde hace muchos años, sé toda la experiencia, la trayectoria. Aquí estoy muy emocionada porque les trajimos a todas ustedes a alguien especialista en salvaguardas sociales, toda la parte de comunidad indígena, toda la parte de perspectiva de género. Yo me siento honrada de estar ahorita en este momento frente a ti y que hayas querido compartir tu experiencia. Y seguimos teniendo sorpresas porque también Elsa nos va a dar una masterclass más adelante de justo... Sí. De estas salvaguardias sociales en proyectos de infraestructura, como es en el sector energético, en el sector transporte. O sea, ¿qué tenemos que estar viendo, no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo si realmente queremos ser inclusivos o inclusivas, ¿no? En este tipo de proyectos en cuanto a perspectiva de género, ¿no? Y también en cuanto a la parte de comunidad indígena, ¿no? O sea, la participación también de las comunidades, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Elsa, por haber compartido este espacio con nosotras. Tenemos una diferencia de horario, pero te agradezco ahora sí la desvelada en Francia. Igual a
por haber sido nuestra host. Siempre a mí me impresionan sus preguntas y todo el hilo que trae conductor. Y pues gracias. Nosotras somos GESPA, Energías Limpias y Medio Ambiente. Y esto fue Factor Experta, acompañadas hoy de la doctora Elsa Peña y Adriana Guzmán. Iris, un gusto de tenerte acá con nosotras. Y pues muchas gracias, Elsa, por compartirte, por el tiempo, y espero que hayas disfrutado la charla tanto como nosotras. Claro que sí, les agradezco muchísimo y sigo siendo su fan, ¿eh? Yo las leo, las escucho y me involucro cada vez que puedo con ustedes, ¿eh? Me gusta muchísimo GESPA y se trabaja muy rico con las compañeras. Muchísimas gracias a ustedes y buen día para ustedes. Gracias.